Cómo la menstruación creó el mundo. La menstruación es naturaleza, pero también es cultura. Solemos asociar a la menstruación con un proceso natural, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra biología, con nuestras hormonas, con el mundo más emocional y también con el mundo de la luna, ¿no? Y cómo nuestros ciclos se conectan con el ciclo lunar. Sin embargo, la menstruación está muy permeada por la cultura y esto no solo tiene que ver con las costumbres que hay en torno a la menstruación en la cultura que habitamos, sino que principalmente con que la menstruación es un proceso que está estrechamente relacionado a la emergencia de la cultura humana. De acuerdo al desarrollo y al trabajo de distintos investigadores e investigadoras, que te dejo la bibliografía en la descripción de este video, de acuerdo a estos autores y autoras, la menstruación es un marcador importante en lo que es el ser humano. En general se describe al ser humano por esta capacidad del pensamiento, del lenguaje, pero algo que nos distingue de las otras especies es que nosotros menstruamos, mientras que las demás especies tienen estro, o sea, la menstruación es algo netamente humano, porque la ovulación y la menstruación están separadas por aproximadamente, depende del ciclo, ¿no?, de cada mujer, pero aproximadamente unos 14 días entre la ovulación y la menstruación. En cambio, el resto de los animales tienen el estro, que significa que la ovulación y la menstruación están juntas, por lo tanto, menstruan para mostrar que ellas están ovulando. Esto es bien interesante porque, de acuerdo a una de las personas que estoy citando en este momento, que es Judy Grant, ella crea una teoría que se llama la teoría de la metafórmica, perdón, la teoría metafórmica, todavía me cuesta un poco. Esta teoría metafórmica lo que está diciendo es que la primera forma de pensamiento humano tuvo que ver con la menstruación, que los primeros rituales menstruales son los que van haciendo la pauta de la cultura humana. Y esto tiene que ver con que la menstruación sería la primera forma de medición, ¿ya? Entre la luz y la oscuridad. Si te has fijado, la mayoría de los mitos antiguos hablan de un tiempo de caos y cómo emerge la luz. Como de este tiempo de caos, la luz trae el orden. Esta dualidad entre la luz y la oscuridad es algo que encontramos a nivel transcultural. Y de acuerdo a esta teoría, estas primeras mamíferas humanas que menstruaban, al entrar en este periodo de empezar a distinguir su menstruación, ¿no?, respecto a, por ejemplo, qué es lo que pasaba con la luna, ¿no?, que la luna también iba cambiando, que también de alguna forma marcaba una pauta, ¿no? Había una luna nueva en que la luna no se veía y otro tiempo en donde la luna se veía. Entonces, de esta observación y de observar que en su cuerpo también aparecía un flujo y después desaparecía este flujo. Este aparecer y desaparecer del flujo menstrual fueron marcando esta idea, ¿no?, esta pauta de luz y oscuridad. Entonces la menstruación era el momento en donde había oscuridad, ¿no?, observación en donde estas mamíferas humanos se comenzaron a reunir a menstruar, y cuando ellas salían de esta reclusión menstrual es cuando se formaba el día. Esto es bien interesante porque si uno observa el registro arqueológico antiguo, los calendarios más antiguos tiene que ver con calendarios lunares. Y entonces, por lo tanto, la luna tuvo una relevancia, una gran relevancia en nuestros ancestros, y seguramente tuvo que ver con esto. Por algo el registro arqueológico más antiguo también es de Venus, ¿no?, de cuerpos femeninos, porque la primera forma de medir el mundo tuvo que ver con este cuerpo que menstruaba, que entraba en la oscuridad y que luego salía a la luz. Y probablemente este movimiento empezó a generar los primeros rituales, las primeras verbalizaciones, ¿no?, para expresar estos cambios, y obviamente que se iban relacionando con la luna. Por lo tanto, esto sería una explicación muy lógica y a la vez intuitiva
para explicar el por qué los seres humanos somos básicamente somos las únicas que estamos sincronizadas con la luna. El resto de las mamíferas están sincronizadas con el sol y tienen periodos de celo que son estacionales, ¿no? Tienen que ver con las estaciones del año. Nosotras somos las únicas que tenemos un ciclo vinculado a la luna. Y esto está profundamente imbrincado en nuestro cuerpo, entonces te das cuenta que todo empieza a encajar, las Venus paleolíticas, los calendarios lunares, los cuerpos femeninos que están conectados a la luna, y que además palabras muy antiguas como menstruación y luna en su origen etimológico tienen una relación con la palabra medición. Por lo tanto, la primera geometría, la primera estructura o espacio sagrado, los primeros sabbat o días de descanso eran tiempos vinculados a la luna y a la menstruación. Esto es súper poderoso y siento que transforma también nuestra forma de entender la menstruación y entender que la cultura y la naturaleza están profundamente relacionadas. Y cuando estamos menstruando y conectándonos con nuestra luna, no estamos viviendo solo un proceso biológico intuitivo, sino que también estamos viviendo un proceso profundamente cultural que está hundido en las raíces de nuestro origen como especie. Te invito a profundizar esto mucho más. Próximamente, en un par de semanas, voy a lanzar el diplomado de mujeres y diosas americanas. Estás invitada a este diplomado, invitade, donde vamos a profundizar en el primer módulo, en toda esta información maravillosa, y luego vamos a ir directamente a nuestro continente. ¿Y por qué partimos aquí? Porque en América Latina encontramos mucho, digamos, de los vestigios o piezas míticas, folclóricas, arqueológicas que nos conectan con este profundo mundo menstrual de la diosa, de los cuerpos femeninos que nos rastrean a el comienzo de la cultura humana. Es un diplomado experiencial y un diplomado teórico. Buscamos equilibrar estas dos partes, aunque debo confesar que es bastante teórico porque tiene mucha información, pero buscamos ir harto la experiencia también para ir incorporando este conocimiento. Porque como verás, entonces esta separación que hacemos entre la naturaleza y la cultura no es tan así, están mucho más unidas de lo que pensamos. Pronto la información, así que atenta a mis redes sociales.